comenzamos el tópico estrella, que es introducción al análisis de regresión lineal. Y como saben, me encanta realizar definiciones, ¿verdad? Las definiciones, todo. Primero quiero confirmar que ven bien la pantalla. Se ve clara, ¿sí? Perfecto. Así que vamos a comenzar con la definición, que es un análisis de regresión. Y el análisis de regresión es una herramienta estadística útil para evaluar la relación, esta es la palabra importante y es para lo que funciona un análisis de regresión, para evaluar la relación de una o más variables regresoras con una variable resultado. Las regresoras las definimos como X, independientes, covariables y el input, correcto, el input. Y la variable resultado la definimos como la Y, ¿verdad? En la literatura, resultado, regresor o regressan, no sé cuál es la traducción en español específica, dependiente, y en el tópico de Machine Learning y Deep Learning es output. ¿Okay? Input-output lo utilizan mucho cuando ya vamos, que ese curso te lo enfocan en Machine Learning o Artificial Intelligence. Ahora, si estamos hablando que tenemos una variable resultado y unas regresoras X, entonces estamos yendo dentro de lo que conocemos, que hablamos el curso pasado, de análisis supervisados. ¿Okay? Así que dentro de todas las gamas de algoritmos, los podemos separar en supervisados y no supervisados. Y entre los supervisados vimos que hay muchos tipos de algoritmos y vamos con la base de todos esos algoritmos nuevos, que es los análisis de regresión. Si no entendemos bien esto, o si los desarrolladores matemáticos no entendían bien esta base, no podían desarrollar nuevos algoritmos o nuevas ecuaciones matemáticas. Y definimos qué es una relación. Según la Real Academia Española, la relación es la forma en que dos o más conceptos, objetos o personas están conectadas. Así que hay esas relaciones como uno ata al otro. Y como sustantivo podemos decir conexión, relación, asociación, correlación, vínculo, correspondencia. Y cuando leemos en la literatura vemos intercambiado todos estos términos. Y traemos un ejemplo. Existe una relación entre el peso de la persona o de un grupo de personas y su altura, su estatura. Y podemos decir que peso en libras o en kilogramos es la variable dependiente, resultado o la Y. Lo tenemos acá. Y la altura o la estatura, mejor dicho, es la independiente, la covariable o la X. ¿Acá? Y pasamos por qué queremos realizar un análisis de regresión. Ya sabemos para qué es útil, para establecer o estudiar una relación, pero ¿por qué lo queremos hacer? Y la literatura nos dice que los métodos de tabulación y gráficas básicas son importantes y a veces suficientes, en especial cuando hay que considerar pocas variables en el análisis. Pero en el caso de considerar varias variables, los análisis de regresión componen una gama de técnicas que superan los análisis univariados y bivariados. Y toda esa gama de análisis la vimos en la clase pasada. Y traigo nuevamente los ejemplos. Comenzamos con los lineales, pero podemos extender a los no lineales. Podemos extender relaciones espaciales, temporales, longitudinales, etc. Ahora, siempre las ventajas tienen sus desventajas. Nunca hay nada perfecto en la vida. Así que tiene unas limitaciones. Y los análisis de regresión tienen la limitación de que tienen una gama de supuestos estadísticos. Y hablamos un poquito de eso en la clase pasada. Requisitos para realizar las inferencias de manera adecuada. Por lo tanto, a veces los modelos pueden ser difíciles de ejecutar adecuadamente porque no podemos cumplir fácilmente con esos supuestos, o difíciles de interpretar porque a veces se vuelven tan complejos que la implementación se vuelve oscura. Y ahí es donde entonces entra no solamente lo que vamos a ver, que es el trade-off, esa compensación entre varianza
y sesgo, variant bias trade-off, sino entre un modelo interpretable o lo que se conoce como un modelo black box. Hoy día muchos análisis de deep learning se conocen como modelos black box porque predicen muy bien, pero en sus orígenes no sabemos por qué predicen tan bien. Si estamos, ¿verdad? Le llaman ajustando los hiperparámetros, podemos ajustar hiperparámetros para mejorar esa predicción, pero el por qué variables o qué neuronas están llevando a cabo la mayor de las predicciones no se conoce. Hoy en día ya se están desarrollando nuevos algoritmos para entender qué variables dentro de un neural network aporta más. Y en términos de los análisis de regresión, también hay técnicas para ver cuáles de las variables, de hecho es sumamente importante ver cuáles de las variables aportan a esa relación que estamos observando. Y entonces nosotros decidir si las vamos a eliminar, si las vamos a combinar o si les vamos a dar una penalización, las vamos a penalizar. Son cosas, puntos teóricos que vamos a estar observando, vamos a estar estudiando. Mi opinión respecto a esta definición, ¿verdad? Es que los métodos de tabulación y gráfica sí son importantes, pero para reconocer y entender nuestros datos. Esto nos permite diseñar e interpretar modelos de regresión multivariados. Con el avance de la ciencia hemos comprendido que los eventos son multifactoriales y mayormente no lineales. Por lo tanto, es imprescindible poder utilizar herramientas que nos ayudan a entender relaciones que naturalmente son complejas. Y esa es mi opinión personal, no se va muy lejos ¿verdad? De las definiciones, pero creo que sí son sumamente necesarios lograr entender estos modelos, estas herramientas, ¿verdad? Vamos a llamarle mejor herramientas para ser un buen analista de datos, un buen epidemiólogo, un buen científico. Perfecto. ¿Y cuáles son los objetivos? Hay muchos objetivos de un análisis de regresión y los vamos a ver aquí ahora. Vimos que es una herramienta, vimos por qué se van a utilizar y ahora sus objetivos. Básicamente, ¿cuándo? Un análisis de regresión puede tener dos objetivos diferentes. Queremos predecir la variable evento mediante el uso de un conjunto de covariables y al predecir lo que estamos haciendo es que tenemos esa variable Y. Vamos a buscar R nuevamente. La variable y con esta variable vamos a establecer un análisis, una ecuación de regresión. Y esa ecuación, que la vamos a ver ya mismo, cuando la utilizamos, me va a dar un valor estimado de esta misma variable. Así que el valor a predecir es un valor con las mismas unidades de Y. Si es estatura, pues pulgadas, pies, etcétera. Así que predecir la variable evento mediante el uso de un conjunto de covariables o cuantificar la relación de una o más covariables con una variable evento. Así que aquí ya no vamos a predecir, ya no va a ser el valor de Y. Va a haber, el resultado va a ser un valor que me establezca un valor que me establezca esa relación. ¿Y qué tipo de valor puede ser? OR, RR, una pendiente, una coeficiente de correlación, un coeficiente de determinación. Son valores que me ayudan a determinar cuál es la relación. Esas son las dos diferencias grandes de cuando utilizamos un análisis de regresión. El primero de estos objetivos se centra en encontrar un modelo que se ajuste a los datos observados y prediga datos futuros lo mejor posible. En el segundo objetivo se refiere a producir inferencias estadísticas válidas y precisas sobre uno o más coeficientes de regresión en el modelo. Y los coeficientes los vamos a ver próximamente. El segundo objetivo es de particular interés cuando la pregunta de investigación se refiere a aclarar un proceso causal. Ya no estamos hablando de un black box.
que prediga, lo importante es que prediga de manera precisa. No, no, no. Aquí, en el segundo objetivo, queremos establecer por qué, cuáles son esas relaciones causales. Y en epidemiología, en salud ocupacional, es sumamente entender cuáles son esos eventos que tienen una relación con, perdón, cuáles son esas variables que tienen una relación con ese evento, con Y, para entonces poder establecer estrategias de salud pública. Esa es la importancia de entenderlo. Es que para asegurarnos que los supuestos de los análisis y el análisis en sí tenga sentido, los investigadores deben involucrarse en el proceso del diseño del análisis. No reciban una base de datos y te digan, hazme un análisis de regresión. No, no, tú tienes que saber el contexto de ese análisis. Y más importante que la planificación y la ejecución, eso es importante. Pero para tú poder, dado que estos dos pasos fueron bien ejecutados, quiere decir que la concepción fue bien ejecutada. Pero para tú poder interpretar ese modelo de regresión, esta concepción debe estar sumamente clara. Pero sumamente clara. Si tú no tienes esto claro en tu proceso de investigación, ¿por qué seleccionaste el tema? ¿Cuál fue la justificación? ¿Cuál es la hipótesis? Las consecuencias de esa hipótesis, no vas a poder interpretar adecuadamente ese modelo que estás desarrollando. Así que debe haber una base teórica y una hipótesis de investigación bien pensada antes de realizar cualquier análisis. Y debe haber un equipo multidisciplinario, porque la perspectiva del epidemiólogo va a ser un poco diferente a la del bioestadístico y a la del clínico. Y entre ellos entonces van a unir esfuerzos e interpretar esos resultados. Posibles preguntas para ser estudiadas mediante un análisis de regresión. ¿Existe una relación entre una o más variables covariables X y una variable Y? Y entonces aquí siempre me voy un poquito de la parte de lo que es la salud para que lo podamos visualizar desde un punto de vista más tangible. Y traigo ejemplos. La relación entre el presupuesto en dólares invertido en mercadeo por varios medios de publicidad. Imagínense que usted está en una agencia de publicidad y quieren venderle un producto y empiezan a poner dinero en anuncios de periódicos, anuncios de Facebook, anuncios de LinkedIn, anuncios de YouTube. Y empiezan a recibir ventas. Esas ventas se deben a la inversión de cada uno de las casas publicitarias, ¿verdad? Todos esos medios de publicidad. O solamente uno es el que me está trayendo las ventas. Eso hay que analizarlo. Así que existe una relación entre una o más variables. Y lo otro, si existe la relación, ¿cuán fuerte es la relación? Porque puede ser que sí, que hay una relación significativa porque tienen muchísimos datos. Pero mira, no hay fortaleza, no es clínicamente importante esa asociación. Sí existe una relación en términos numéricos, pero no es fuerte. Luego, nuevamente, ¿cuáles de las variables están asociadas con esa Y, con ese evento? Como mencionamos ahorita, si uno de los métodos de publicidad no está asociado a un aumento en ventas, entonces se debería continuar asignando dinero a este método. Ahora, cuán fuerte es aquí es cuán fuerte es la asociación, ¿verdad? Que vimos con esas variables. Y nuevamente, cuán fuerte es la asociación de cada una de las variables X con esa variable Y. Cuánto aporta el modelo cada covariable. Y con cuánta precisión podemos predecir eventos futuros de Y a base de la información que tenemos. Así que aquí estamos viendo asociación, una relación, y nos preguntamos, primero, en conjunto, que es lo que estaba mencionando Oscar, en conjunto, ¿hay una asociación? Sí, sí. ¿Cuál de las variables me está aportando? Me están aportando. ¿Ese aporte es suficientemente fuerte para mantenerla en el modelo? Pues hay algo que se llama parsimonio. Queremos hacer el modelo más simple posible
para poderlo interpretar adecuadamente. Y la relación que se observa es lineal. Son posibles preguntas que son preguntas que nos vamos a estar haciendo consistentemente cuando desarrollamos un análisis de regresión. Porque si no es lineal, entonces no cumplimos con uno de los supuestos de la regresión. Existe interacción, donde lo que significa es la relación entre X y Y es diferente entre dos o más grupos de la población. Y todos estos conceptos, estas preguntas las vamos a estar atendiendo. Ok, según Kleinbaum, ¿verdad? Tenemos unos puntos teóricos sobre los análisis de regresión. Uno, la regresión de Y dado X es una propiedad gráfica del mundo físico. Estamos graficando, ¿verdad? Estamos tratando de observar algo que está ocurriendo. Dos, que me parece bien curioso, no hay nada matemáticamente sofisticado en la función de regresión. Eso es bien importante. Hablamos de, a veces se mistifica mucho, ¿verdad? Y especialmente con ahora con todo esto de data science, artificial intelligence, y queremos comprar que si Microsoft, que si Amazon, realmente cada punto de una curva de regresión podría calcularse tomando el promedio de Y dentro de una subpoblación definida por tener un valor particular de X. Y lo que está diciendo que un análisis de regresión lo podemos hacer a ojímetro. Lo único que si lo hacemos a ojímetro no podemos cuantificar ni podemos tomar la mejor línea de regresión. Pero yo puedo ver esta gráfica y decir, bueno, yo creo que esto tiene una relación lineal por aquí, pero si lo queremos cuantificar, de primera instancia lo vemos y hay una relación lineal, pero lo queremos cuantificar, queremos saber por qué, cuán fuerte. Y cuando dice se podría calcularse tomando el promedio de Y, es que vamos a suponer, tenemos aquí el valor de X dentro de una subpoblación definida por tener un valor particular de X. Pues tenemos el valor particular de X y podemos obtener el promedio de estos 3 puntos y ese puede ser mi punto en la línea de regresión. Claro, lo complicamos para hacer un poquito más exacto y vamos a ver la fórmula. Pero eso es lo que se refiere, ¿verdad? No hay nada complicado. Para atender la petición también de que podamos lograr entender el concepto con la práctica, pues le incluyo aquí cómo se calcularía esta línea de regresión utilizando el paquete de R. Y aquí lo que estoy haciendo es que estoy llamando una función. Se recuerdan que las funciones en R es una palabra entre dos corchetes, entre dos paréntesis. Y dentro de los paréntesis van los argumentos de esa función. Pues en la función LM, que es lineal model, modelo lineal, ponemos la variable Y dependiente, una tilde, y luego a la derecha de la tilde vienen las covariables, las X. Y luego, esto es lo que llaman un proceso de fórmula, llaman el método de fórmula cuando tiene la tilde, porque se redacta como si fuera una ecuación. Y el conjunto de datos, cars. Aquí tenemos, entonces, establezco la relación entre distancia y velocidad. Este conjunto de datos cars lo vimos en el curso pasado y no sé si se recuerdan de lo interesante de cars porque comenzamos a hipotetizar de qué podíamos decir de la relación, pero no habíamos visto el diccionario de datos. Y el diccionario de datos nos dijo, espérate, estos son autos que se grabó la distancia en que paraban, que tomaban en frenar completamente, la distancia que paraban en tomar completamente, en frenar completamente. Pero fue grabado en 1920, así que la conceptualización del problema no es la que conocemos hoy en día, que uno piensa en auto y es a 100 millas por hora, 200 millas por hora, etc. Y ahora con los carros eléctricos que el torque es inimaginable. Y esta es una forma de graficar
nativa original de R con una función que se llama plot, y en plot tú le pones los datos que van a ir en el eje de X, speed, está llamando a la base de datos, y una variable dentro de la base de datos. Si le ponemos el signo de dólar, es conjunto de datos y la variable. Conjunto de datos y la variable en Y. Dist y speed, ¿ok? Y luego, si tienes una función que se llama plot, subsiguiente le puedes poner estas funciones. Y hay muchas otras. Aviline y segment. Aviline te agarra una línea de regresión y te la grafica, y segment genera estos segmentos para establecer la distancia. Aquí lo que yo quería establecer con estos segmentos es la distancia desde el valor estimado de Y en este punto, ¿verdad? Este puntito rojo aquí es el valor estimado de Y cuando X es igual a 10. Y la distancia entre este punto y el valor observado, porque estas bolitas son lo que llaman los valores observados, que es la base de datos, que es las coordenadas X y Y, que es lo que vamos a ver ahorita, se llaman los residuales. Que busquen que es LM. Y cuáles son los valores, los argumentos y los valores que puedes extraer de un linear model. Estamos. Porque entonces así ya, estamos teniendo el marco conceptual, y ustedes van pensando, ok, cuando haya un modelo de regresión, yo puedo extraer tengo este objeto, y dentro de este objeto yo puedo extraer ciertos elementos que me van a ayudar a poder presentar mi modelo de regresión. Esta línea que ven aquí, que observan que lo extraje de mi objeto LM. Esta línea se extrajo del objeto. Coeficientes son valores que están dentro del resultado de un linear model. Okay. Tenemos el LM1 de la base de datos CARS. Si bueno, hacemos CARS, ahí la vemos, solamente son 2 líneas. Pero lo importante es que si llamamos a LM1, nos da la fórmula que especificamos y los coeficientes del modelo de regresión. Pero si hacemos summary, LM1 nos da otro resultado totalmente diferente. Ahora, una de las grandes ventajas de utilizar un ambiente como R es que el output, los resultados de los procesos que ejecutamos en estos lenguajes, los podemos reutilizar. Estos son los valores, porque LM es un objeto y los objetos tienen elementos. Así que si ponemos LM1 y le ponemos el signo de dólar, vas a ver que podemos obtener los coeficientes, que lo ves aquí en el resultado, los residuales, míralos acá, los valores estimados, los grados de libertad, etc. Hay muchos elementos dentro de ese resultado, y si hacen names, ahí lo tienen todo. Así que sigo LM1 coeficient. Si decimos LM1 residuals, ¿ok? Así que les voy a dar 10 minutos para que se familiaricen con ese output, y lo vamos a ver en detalle todo, pero para que ya tengan un bagaje y se le haga mucho más familiar cuando lo veamos en detalle. Se familiarizan con el help y con esos outputs de regresión.
por lo menos ahora ya tiene una perspectiva, ¿verdad?, de cómo va a estar manejando un modelo de regresión. Y esta formulación, que es la función LM, la fórmula, que es la Y o las X, y el conjunto de datos, es básicamente el mismo proceso para variaciones de modelos de regresión si tenemos que utilizar no lineales. Por lo tanto, vamos a hacer un modelo de polinomios o utilizar unos splines o unos generalized additive models. Va a seguir más o menos este proceso. De hecho, hay un concepto desarrollado por una serie de programadores de R que le llaman la forma tidy de hacer las cosas en R. Y están desarrollando hoy en día lo que se llama un tidy models, o un conjunto de paquetes que va a tener una sintaxis única, donde esa sintaxis te va a poder ayudar a utilizar cualquier variación de estas fórmulas que estamos viendo aquí. Pero no vamos a entrar en eso, pero solamente para lo que tengan en el bagaje, que se siguen desarrollando procesos, procedimientos y paquetes para facilitarnos la vida. Claro, siempre tiene una curva de aprendizaje. Lo he estado explorando y se ve bastante prometedora. Y es prometedora porque con la misma formulación va a poder hacer los modelos lineales, vamos a poder hacer posiblemente también por decir, los regression tree. Entonces los modelos lineales y los regression tree pueden tener diferentes, lo que le llaman motores, engines, que es yo utilizar el modelo lineal utilizando el paquete stat o otro paquete, por decir. Yo voy a utilizar un modelo lineal utilizando mi CPU o mi GPU, mi Graphics Processing Unit, que es más rápido. O voy a utilizar el mismo modelo lineal utilizando Apache Spark. Y nos va a proveer una gran flexibilidad, no solamente para poder utilizar diversos ay, Dios mío, funciones, la palabra que estoy buscando, funciones en R, sino dónde tú vas a implementar esas funciones. Está muy interesante. Ok, continuamos con los puntos teóricos. Yo puedo sacar esto de aquí. Sobre un análisis de regresión. Ya vimos que no hay nada matemáticamente sofisticado en la función de regresión. Una función de regresión no se puede calcular sin ambigüedades hasta que definamos cuidadosamente X y Y la población objetivo de la regresión sobre la que se tomarán los promedios. Y esto, antes de leer este punto de consideración, este punto teórico, lo estuvimos dialogando en este ejercicio. Salió naturalmente de la discusión que este punto es sumamente importante. Una ambigüedad puede ser el momento en el tiempo en que se recopilan los datos. Estamos estudiando la velocidad de los autos en el 2021, 22 o en el 1920. El contexto que tienen los resultados en el momento que se interpretan los mismos. Y la población a la cual se va a hacer la inferencia. Si queremos hacer una inferencia a la población, yo puse aquí, por ejemplo, de China, pero tomamos la fuente, la muestra solamente de Beijing, no podemos hacer esa inferencia a toda la población de ese país. Importante como punto teórico, un análisis de regresión no implica causalidad ni relación temporal entre dos variables. Esto es sumamente importante. Implica una asociación. Si una variable, si yo observo, si al mover una unidad de la variable X, una unidad de la variable Y también
cambia, pero no es que la variable X me está causando el evento. ¿Okay? Y la relación temporal es que porque haya una asociación no significa que la covariable, esa variable X, vino primero que la variable Y, la dependiente. Esperaríamos, se supone, pero si el diseño de estudio no aporta para establecer esa relación, porque tengamos una asociación positiva o negativa, no podemos establecer una relación temporal. El concepto de análisis de regresión aplica a variables medidas en cualquier escala. La variable evento Y, como las predictoras X, pueden ser continuas, pueden ser discretas o pueden ser binarias o lo que sea, ¿verdad? Poisson, dentro de las discretas, pues que tenga una distribución de Poisson, etc. Aquí tengamos un ejemplo, digamos que diabetes es nuestro evento o Y se clasifica como 1 y 2. Y la X, sexo, como 1 femenino y 2 masculino. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es una ecuación de regresión basado en este punto 2 es que el evento esperado de diabetes cuando la persona es femenino, ¿ves? Representa la población del indicador que utilicemos para medir diabetes, y eso la define en el marco conceptual entre las mujeres. Y la proporción de diabetes, o ese indicador que utilicemos, entre los hombres. Y el valor esperado cuando estudiamos estadística es el promedio. ¿Ok? Esta sería una notación de ver la relación. ¿Se acuerdan de esto en la parte de probabilidades, verdad? Esta notación. El valor esperado de Y es el valor esperado de diabetes, de depresión, dado que esa persona sea femenino o masculino. Ahora, vamos a hablar sobre la regresión múltiple. Y la regresión múltiple es una extensión de la regresión simple. La única diferencia es que tenemos más de un regresor. Tenemos 2, 3, 4, 5. Y hoy en día, especialmente en eventos genómicos o en deep learning, esas X son muchísimas. Pueden ser miles. Aquí tenemos un ejemplo de peso en kilogramos, que es el evento, y las Y puede ser femenino o masculino, que es una variable binaria, la estatura en pulgadas, que es una variable continua, o la edad en años, que es una variable discreta. ¿Ves? Ya no tenemos peso y estatura como al principio, o velocidad y distancia, sino tenemos más de una y la podemos utilizar para predecir o para establecer una asociación entre una de estas variables y la variable evento. Que es lo que entonces ahí tendríamos que establecer bien claramente esa hipótesis de estudio. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué es lo que tú quieres probar? Y si esa asociación que tú estás probando, entonces está confundida, como que tenemos que entonces establecer esos análisis de confusión o hay una interacción. Y eso lo sabemos, lo deberíamos tener una noción previa antes de decir qué variables vamos a introducir, especialmente cuando queremos probar una hipótesis y no nada más hacer una predicción black box. Por lo tanto, la regresión de Y, dado los valores X1, X2 y X3, esta sería la notación. El valor esperado de Y cuando X, cuando sexo es igual a uno de estos valores, cuando estatura en pulgadas es igual a uno de los valores que escojamos y cuando la edad en años es igual a uno, digamos 40 años. Mientras más variables, más datos necesitamos para poder realizar los estimados, porque estamos promediando y estamos promediando por grupo, así que nos reduce lo que se conoce es el degrees of freedom, los grados de libertad,
que es cuántas variables podemos incluir en ese modelo versus el número de datos de observaciones que tenemos. De hecho, lo más importante es que en un futuro ustedes sean los que me ayuden a mí a hacer un análisis de regresión, porque es importante que todos podamos entender bien estos conceptos para colaborar y ayudarnos mutuamente.